dentro de nuestros objetivos van a estar, vamos a definir el concepto de semiología médica, qué es la semiología. Vamos a describir los componentes de los exámenes semiológicos, cómo está compuesto para hacer el examen de semiología. Y mostrar y describir los ejemplos de las maniobras semiológicas básicas. La semiología viene del griego semeiología. Es una palabra compuesta que se dice semeion, signo, logos, discurso. O sea, es el estudio de todo aquello que por su propia naturaleza por su propia naturaleza o por simple convicción evoca la idea de otra cosa. Es decir, los signos y síntomas son los que nos da el paciente a nosotros, ¿ya? Para nosotros saber qué tipo de enfermedad tiene. Es decir, si un paciente tiene fiebre, nos hace pensar que el paciente puede tener un proceso infeccioso, una respuesta sistémica alterada, un proceso de inflamación. Nos pone a pensar que hay algo, ¿es correcto? Entonces esos signos nos orientan a nosotros a ver qué tiene cuando el paciente no llega a la urgencia o estamos en el interrogatorio. El objeto del estudio que vamos a hacer va a ser sobre los signos y síntomas. Eso es lo que vamos a ver este semestre, signos y síntomas de las enfermedades. Para eso tenemos que estudiar la patología, ¿ya? Porque si no, no vamos a saber qué patología tiene los signos o el otro tiene síntomas. Como vamos a ir viendo. Al llegar usted a medicina interna, ya solamente, como les dije ayer, van a ver las patologías y vamos a ver patología, la farmacología, la propedéutica, la semiología, todo junto y se traduce a la medicina interna. O sea que el signo es lo objetivo. Lo objetivo. O sea que nace de la observación y análisis por parte del médico. Es lo que el médico está viendo al paciente. Si el paciente tiene un dolor, uno está viendo al paciente con el ceño fruncido, que no se puede aguantar del dolor, que en fin, uno sabe cuándo tiene porque a todos nos ha dado dolor. Y síntomas es lo subjetivo, o sea, es lo que refiere el paciente. A ver, ¿qué te pasa? Dice, no, yo tengo dolor de estómago, me duele el pecho, por decir, te duele el pecho. Pues el dolor lo está sintiendo él, pero el paciente a mí no me está mostrando ningún signo, como es el retorcijón o como es el que se lleve la... Por eso cuando hay un infarto, lo primero que hace el paciente es llevarse la mano hacia el pecho, donde está el precordio, y trata de agarrar el corazón, porque ahí es donde está el dolor, y es precordial. ¿Es correcto? Eso lo han visto ustedes hasta en películas. Esos son los síntomas. Entonces, primera tarea, me van a sacar cada uno me va a hacer una patología, cualquiera que sea, y me va a buscar cuáles son los signos, por decirte falla hepática, me va a buscar cuáles son los signos de la falla hepática y cuáles son los síntomas de la falla hepática. ¿Es correcto? Escojan ustedes la patología que sea. Seguimos. Entonces, entre los síntomas tenemos el dolor, la fiebre, la tos, el escalofrío, náuseas y mareos. Y entre los síntomas, perdón, entre los signos es la disnea, cianosis, la palidez, el edema, eritema y cambio de consistencia. A veces hay síntomas que se vuelven signos o signos que se vuelven síntomas. Sí, depende de la enfermedad. El síndrome es el conjunto de signos y síntomas relacionados entre sí, que puede ser el resultado de diferentes causas. ¿Ya?
como el síndrome de dificultad respiratoria aguda, el síndrome de intestino corto, el síndrome de intestino irritable, como la hipertensión arterial, la ictericia, el síndrome doloroso, síndrome anginoso. Eso es síndrome. O sea, hay varios signos y síntomas que se relacionan entre sí para hacer resultados de... Doctor, doctor, ¿me escucha? Ah, Hay algunos que están esperando que los acepte. ¿aló, me escuchan? Sí, Ah, bueno. No se duerman, pues. doctor, hay Dime. algunos que están esperando que los acepte. No, pues ya yo tengo que salirme de aquí entonces. Tengo que salirme de aquí y no sé. Dígale que actualicen la página. ¿Quién yo? No, usted no, los demás, los que no han entrado. Bueno, espérame yo, mi permiso aquí y creo que, bueno, pasa que no se corta esta vaina. Ah, a ver, Aleja, yo me cuando yo empiece ya no meto a nadie, ¿eh? Yo no puedo estar suspendiendo la clase por lo que lleguen tarde. Ya, a Sí, partir de señor. ahora, Andrés García es el último. Lo siento, es que no tenía luz. Bueno, ok. Hola, María Elena, se acaban de levantar. Mira, Miguel Ruiz. Ok, listo pues. Ah. Bueno, ahí están viendo. Aló. Sí, Sí, doctora. se ve. Bueno, Sí, profe. seguimos. ¿Ah? Sí, doctor. Sí. Bueno, entonces hay varios tipos de síntomas. Los síntomas generales son los más comunes que lo que hay en diferentes sistemas. Sistema hablo de neurológico, pulmonar, cardíaco, abdomen, pancreático, hepático, intestinales, cualquier sistema, ¿ya? Como son astenia y adinamia, perdón, me equivoqué. Astenia y adinamia son los síntomas más generales que lo vamos a encontrar casi en muchas enfermedades. Anoten astenia y anoten adinamia y por favor me busquen la definición de eso ustedes. Para ustedes, los síntomas específicos es para un mismo sistema, son sistemas para el sistema cardiovascular, para el sistema neurológico, solamente son esos síntomas para él, para ese órgano, ¿ya? Como por ejemplo, tos, expectoración, dificultad respiratoria, eso puede ser cardíaco o pulmonar. En los patognomónicos, y si es neurológico, pues pensarán que es mareo, que es cefalea, en fin, todas esas cosas son específicos de ese signo. Hay signos patognomónicos que es la característica de cierta enfermedad. Solamente se ve en esa enfermedad. Prodrómicos, sí. Prodrómicos es decir que anteceden al inicio de la enfermedad. Cefalea, cuando el paciente es hipertenso puede tener cefalea antes de la hipertensión. Cuando el paciente tiene convulsiones puede tener auras de cefalea, ve cositas, mosquitas, ve vainas antes de empezar a convulsionar, la fiebre y odinofagia. ¿Cómo vamos a estudiar nosotros la semiología? ¿En qué se divide? Eso ya lo conocen ustedes en
propedéutica. Pero ahora vamos a hacerlo no tan esquemáticamente en propedéutica, sino vamos a meternos con cada patología. Es el interrogatorio, la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación y saber qué exámenes complementarios vamos a pedir. La anamnesis, que es el interrogatorio, es casi el 80% del diagnóstico que usted va a hacer. Si nosotros orientamos bien al paciente al hacer el interrogatorio, nosotros vamos a llegar al diagnóstico. Es decir, hay un dicho popular que dice, preguntando se llega a Roma, ¿cierto? Entonces, es lo mismo. Si usted pregunta y hace las preguntas adecuadas y hace todo adecuado referente a la patología que está en el motivo de consulta que está dándole el paciente, usted tiene que llegar a un diagnóstico o a un probable diagnóstico. No se llega a diagnóstico, sino se llega siempre a un diagnóstico presuntivo o probable diagnóstico o impresión diagnóstica, no como diagnóstico definitivo, porque eso se hace ya cuando el paciente se va para su casa y ya sobre historia clínica. Yo voy a dar una clase mañana pasado sobre historia clínica para recordar, para que ustedes sepan cómo es la historia clínica. La historia clínica es tan fundamental en la vida de nosotros los médicos porque sin eso no llegamos al diagnóstico. Y para eso tenemos que hacer las cosas bien, con orden. Todo es con orden. Si usted no tiene orden como médico, usted va a ser un médico desordenado. Porque puede ser médico, pero va a ser desordenado. Y no va a llegar nunca a un diagnóstico. O sea, todo lo que nosotros estudiamos, todo lo que nosotros somos, por eso la medicina se conjuga muchas cosas y es el asunto más importante de formación en el estudiante, en que un estudiante de medicina siempre dicen, ese man es nerd, porque pasa estudiando y no va a beber ron. No, es un man que es responsable y tiene que estudiar. Ahora, habrá tiempo para beber ron, todo lo que quiera. Siempre hay tiempo para todo. Así como dice la Biblia Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para estudiar, para tener novio, para tener marido, para tener mujer, lo que ustedes quieran. Siempre hay un tiempo. Ahora el tiempo de ustedes es estudiar. ¿Ok? Y ese es el que tienen que hacer, porque ese es el que los papás de ustedes lo mandaron a eso, a estudiar. Y tienen que formarse. Vamos a formarnos como médicos. ¿Ya? Y si ustedes tienen una buena semiología, estoy seguro que la medicina interna se la papean rapidito. ¿Ya? Pero si no, van con muchos déficits, porque no estudian, porque no leen. La medicina no es de aprenderse de memoria. No. La medicina es entender. Si usted entiende la patología, la fisiopatología, entiende qué está pasando en ese paciente, ya va bien. Si la farmacología que ustedes van a ver saben que cómo va a llegar el antibiótico a la célula para que si usted le pone llamemos, hay un dolor y usted le van a poner un analgésico para ese paciente, cuando usted coloca ordenan, pásenle dipirona al paciente, ustedes deben esperar una respuesta. Esa respuesta es sencilla. ¿Cuál es la respuesta del paciente hacia ustedes? Es que se le quite el dolor. ¿Correcto? Pero si usted pone un analgésico y el paciente permanece, sigue con dolor y sigue con dolor, pasan las 1 o 2 horas de absorción del medicamento y no le quita el dolor, pues entonces sí hay que pensar en otra cosa. Hay que ver que la dosis, hay que ver muchas cosas para modificarle, porque lo ideal es quitarle el dolor a ese paciente. Habrá muchas cosas de dolor. El dolor abdominal, cuando llega un paciente a urgencia, no hay que quitárselo enseguida, a menos que sea muy, muy, muy doloroso. Se puede tratar de disminuir mientras se consigue el diagnóstico, pero no podemos enmascarar
manejar a los pacientes como síntomas. Ah, me duele, analgésico. No orina, ponle furosemide. La glucosa está baja, ponle glucosa 10%, a 50%. Manejar los síntomas. No, hay que ver la causa por qué ese paciente está con hipoglicemia. Hay que ver la causa, que simplemente puede ser que está con es diabético y está tomando insulina o está tomando metformin, y resulta de que el paciente deja de comer, y por supuesto cuando se pone la insulina o se pone la metformina, se la toma, no va a encontrar alimentos, sustratos en el organismo, y el paciente va a bajar la glicemia. O sea, es fácil, hay mucha lógica en las cosas, ¿ya? Pero para esa lógica tenemos que leer esas patologías, ¿correcto? Entonces, lo que es inspección, el interrogatorio, cuando uno se para frente a un paciente, es simplemente para, ¿cómo es? Tener el suficiente carisma, suficiente de no llegar a preguntar y repetir la misma pregunta siempre. No. Ojo. Cuando uno se para frente a un paciente, tiene que ser con determinación, con respeto hacia el paciente, y hablar con ellos y decirle, vea, ¿cuál es su nombre? Señor Pedro, cuénteme, ¿por qué me visita? ¿Por qué viene a la consulta? ¿Qué se siente? Y ahí empieza ese contacto con el paciente y nosotros, y debe ser inspirador de confianza, porque si usted le repite, a usted le duele, sí, bueno, y si le pregunta, ¿y desde cuándo? No, desde ayer, ajá, pero le está doliendo, ¿verdad? O sea, es una repetitiva de preguntas en que el paciente, ya nuestros pacientes no se chupan los dedos, ya nuestros pacientes tienen internet y tienen Google, y tienen al doctor Google, y ven al doctor, ¿cómo se llama? De las películas, ¿no? Bueno, y ya conocen todo. Entonces, ¿qué va a ponerse a pensar el paciente? Este médico no sabe nada. ¿Ya? Y nos mama gallo con la respuesta. Entonces, lo que es la inspección es observar. Ustedes pueden ver inspección, anamnesis, hablar. Inspección es observar. Palpación es palpar. Percusión es percutir. Y ocultación es escuchar. ¿Ya? Esa es la semiología. Cuando ustedes se levantan una niña, tienen novia, o están aquí en el, ¿cómo se llama? En Buenavista, y ven pasar de pronto a la doctora Maya, y alguien dice, oye, qué pelada de bonita, mira, me gusta, tiene el pelo negro, el pelo como me gusta a mí, me camina como me gusta, es alta, es esto, todo. Esa es la semiología. Lo mismo viceversa las niñas con los hombres. Allá va el doctor Quintero, vea, muy elegante, muy alta, y hacen la semiología, ¿ya? Entonces, esa es la inspección. Ya después viene la palpación, percusión y ocultación. Entonces, yo le voy a pedir el favor a ustedes de que ustedes me lean la anamnesis y el interrogatorio en el libro, ya sea en la Argenta o el CEDIEL, anamnesis, me lean inspección, me lean palpación, me lean percusión y ocultación, porque es la base, óigame bien, de toda la semiología, porque se le va a aplicar a todos los sistemas y a todas las patologías, ¿correcto? Bueno, aquí hablamos de la anamnesis, que viene, ya le dijimos que es interrogatorio, o sea, es la indagación o averiguación de lo que el paciente o terceros han apreciado por su sentido, el relato de los síntomas o preguntas. ¿Por qué hablan de terceros? Porque a veces ustedes van a tener un paciente que no puede interrogarse porque está en coma. Entonces, ¿quién lo trajo? Habla con la familia. ¿Usted vive con él? Sí. Es que yo esta mañana lo encontré que no despertaba el cuarto
y me metí y lo encontré tirado en el suelo. ¿Usted a qué hora ve siempre a su papá? No, yo entro todos los días a las 5 de la mañana, pero hoy entré a las 6 y lo vi así. O sea que si estaba a las 5 y estaba bien a las 6, entonces ya uno va buscando un tiempo de ver qué posiblemente pasó. Entonces, el interrogatorio se presenta en 5 partes. Los datos personales del paciente, el motivo de la consulta, la enfermedad actual, antecedentes personales y antecedentes familiares. El motivo de la consulta es cuando lo que viene el paciente a decirle a ustedes, ¿por qué viene? Dice, porque me duele, porque no puedo respirar, porque me estoy ahogando. ¿Ya? Y la enfermedad actual ya la hacemos nosotros con el interrogatorio, es decir, paciente, ¿de cuándo estás tú así? Dice, yo estoy hace 5 días. Bueno, paciente masculino de 35 años de edad que ingresa al servicio de urgencia por un cuadro clínico de disnea o dificultad para respirar desde hace aproximadamente 5 días, caracterizado por, entonces usted pregunta, adinamia, astenia, malestar general, fiebre no cuantificada. ¿Qué es la fiebre no cuantificada? Cuando el paciente refiere tener fiebre, pero no se tomó la temperatura. ¿Qué es fiebre cuantificada? Cuando el paciente se toma la temperatura, va a un camo, nosotros yo tenía 38 o en la casa tengo 39 de temperatura. ¿Ya? Todo eso hay que preguntarle al paciente. ¿Ya? Y por eso consulta la urgencia, esa es la enfermedad actual. Los antecedentes personales y los antecedentes familiares, que también necesito que ustedes en el libro le den una leída. ¿Ok? Volvemos al motivo de consulta y enfermedad actual. Lo que dijimos. Él comprende el relato de la parte del paciente del motivo de su consulta y de sus síntomas. ¿Y qué vamos a buscar? Individualizar y caracterizar el síntoma dominante. Individualizar y caracterizar el síntoma inicial y asociado y establecer su cronología, el tiempo. Es muy importante. ¿Cómo empezó? Y está acompañado ahí sí ya nos vamos formando la idea de qué tiene el paciente. ¿Ya? Y orientar el resto del caso o del examen a establecer un diagnóstico presuntivo. ¿Ya? Si nosotros hacemos una buena anamnesis, una buena motivo de consulta, estoy seguro, y una buena inspección, palpación, todas esas cosas, estoy seguro de que llegamos al diagnóstico. Sin tomarle una bendita radiografía al paciente, sin hacerle un bendito examen de laboratorio, simplemente clínicamente. Porque lo que el paciente me está hablando, yo tengo que corroborarlo al examen físico con la inspección, la palpación y el otro. Pues, te están dando la inspección, ¿cuánto? ¿Cómo es la individualizar ya me perdí. Individualizar y caracterizar los síntomas inicial y los asociados. Bueno. El dolor viene de la palabra de latín poema, pena o castigo. Es una sensación molesta y aflictiva de parte del cuerpo por causa exterior o interior. Este interrogatorio de ALICIA, por favor, me lo leen. ¿Ok? En el interrogatorio puede haber muchos tipos de dolor. Lacinante, huente, asfixiante, sordo, desgarrante, pulsátil, cólico. ¿Ya? Todos a veces hemos sentido un tipo de dolor, como es. ¿Dónde puede haber un dolor lacinante? ¿Qué patología? Huente, asfixiante, sordo. Entonces, todas esas definiciones tienen que saber ustedes qué es para saber cuando el paciente nos cuenta a nosotros, nos va a decir, tú tienes un dolor, ¿cómo es el dolor? Me duele el estómago. ¿Cómo es el dolor? Como cólico.
le dices tú al paciente y el paciente te va a decir, sí, como cólico, pero usted debe saber ya qué es lo que es un cólico. ¿Es pulsátil? Sí, es pulsátil. Entonces ustedes deben saber qué es pulsátil. Y con ¿cómo es? Esos dolores de esos nombres van a estar siempre asociados a una patología. Y eso nos orienta a nosotros directamente a la patología. Un paciente que está hipertenso y tiene un dolor desgarrante, pues, fácil, te va a llevar a un aórtico, ¿cómo es? Un desgarre de la aorta o una pseudo, pseudo, se me fue la onda. Bueno, ya eso lo vemos más adelante en cada patología, en cardiología. Las posiciones antálgicas, posiciones dolorosas. Todo paciente tiene una característica. Me van a estudiar, me van a leer todas las posiciones de los pacientes normales y posiciones que se van a encontrar en los pacientes con dolor. ¿Ya? Entonces, eso me lo van a buscar y lo van a estudiar. Apunten porque lo pregunto. También de las posiciones vemos las facies, la característica de cada facie, de cada enfermedad. ¿Ya? Usted ve un paciente y ese paciente tiene sepsis. Sepsis. A ver, eso es darle una otra, giro peso, otro paso. Dale 50 votos. Me iba a hacer todo. Posiciones, las fases son características de cada enfermedad. Cushing, ve usted en la cara de mi luna y dice, este paciente tiene Cushing. Entonces ya te orienta a pensar de que ese paciente tiene una enfermedad en suprarrenales o está tomando corticoides, en fin, cualquier cosa de eso. ¿Ok? Posiciones, fases y los tipos de dolores. Dolor. El dolor puede dar unos síntomas asociados, sí. Puede producir náusea, vómito, inflamación, sudoración, diarrea, mareo, pérdida del estado de la conciencia. Si un paciente, ¿qué pasó? Tuvo náusea y vomitó, hay que investigar por qué vomitó el paciente. ¿Tenía algún dolor? ¿Está embarazada? ¿Una hiperemesis gavídica? O sea, hay que buscarle el interrogatorio según la característica del paciente. Entonces, estos síntomas siempre van asociados al dolor. La anatomía del dolor va por dos vías, el somático y visceral. Ahí, somático es las fibras son rápidas y las viscerales son más lentas. ¿Ya? Entonces, el somático, la vía somática, por las fibras son las rápidas, es un dolor, es agudo, pulsante y de inicio y fin rápido, es localizado. Y el de visceral es sin límite preciso. Te duele y tú le dices al paciente, señáleme con un dedo dónde le duele. Y el tipo no puede decir con un dedo dónde, sino que pone la mano abierta y te dice aquí, me duele todo. ¿Ya? Ese es un dolor visceral. Y el otro es un dolor somático. Sí, me duele aquí. Pose el acá derecha, ahí te señala ese apéndice. ¿Ya? Ok. Inspección. Es la apreciación con la vista desnuda del aspecto, color, forma, tamaño y movimiento de la superficie externa del cuerpo y de sus cavidades o conductos accesibles por su comunicación con el exterior. Tenemos que afinar, tenemos que enseñar a los ojos a ver. Esta diapositiva nos muestra a nosotros que están viendo ustedes ahí, una paciente que está histérica, tiene los ojos histericia. Ven ¿cómo es? El ceño fungido, la línea de más que el otro lado, ¿ya? En fin, los ojos, no sé si como saltones o no. O sea, hay que descartarle su problema hepático, porque está su problema de tiroides o por su problema de accidente vascular cerebral.
hay muchas cosas que podemos ver en este paciente. Entonces, eso es muy importante. Lo que tú estás viendo del paciente lo tienes que describir en la historia clínica. ¿Ah? Vemos aquí la inspección de este paciente, vemos un tórax en quilla, malformaciones congénitas del tórax, ¿ya? Es una mujer que está ¿cómo es? Con ascitis grande, vean el botón del ombligo que se explota, se juega, un paciente con edema, eso es lo que ustedes ven aquí, es el signo fóvea, que cuando usted con el dedo hunde el edema, se queda el hoyito, ese es fóvea. Paciente con se ve el edema, las picaduras estas, en fin, esto es vascular, edema en miembros inferiores, la posición de la mano, ¿ya? Hay muchas cosas que tenemos que observar y todo eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. La palpación. Este se me borró, no es aquí. Palpación. Es la apreciación manual de la sensibilidad, de la temperatura, de la consistencia, forma, tamaño, situación y movimiento de la región explorada. Si usted explora el cuello,